Vamos a orar, inclinen sus rostros. Quiero que repitas conmigo: Señor, abre mi corazón y mi entendimiento, Señor. Enséñame. Quiero aprender el día de hoy, en este momento, tu palabra. Por favor, enséñame. En Cristo Jesús te lo pido. Y todos decimos: Juan capítulo 8, versos 31 y 32 tienen una lección que yo quiero darles en esta mañana. Aprendamos, pon atención. Nunca te vayas de la iglesia sin llevar una moraleja para tu vida. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos. Mira lo que les dijo: si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad les hará libres. Le respondieron: linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seremos libres o serán libres? Una lección que quiero que aprendan hoy: ceguera espiritual. Cuando Jesucristo exclamó estas palabras, se las expresó a los judíos que habían creído en él. Así dice la Biblia. Los nuevos creyentes del judaísmo que se acercaron a Jesús habían visto sus milagros, habían visto todo lo que él hacía y pudieron superar su religión y entregarse a Jesús. Les explica claramente lo que debían de hacer para poderse convertir en verdaderos discípulos. Y esto nos enseña algo: no es suficiente con que tú llegues, no es suficiente con que tú creas, no es suficiente con que te bautices, no es suficiente con que vengas. A todo esto que les dije, tú tienes que agregarle obediencia. Tienes que agregarle seguir la palabra de Dios, obedecerla, hacer la voluntad de Dios, y luego entonces así te conviertes en un discípulo del Señor. ¿Cuántos discípulos del Señor hay acá? No es suficiente con que vengas los domingos, los miércoles, pero no sigas la voluntad y la palabra de Dios. Jesucristo les mostró que por medio de la palabra del Señor aprendemos acerca de la voluntad de Dios. Hacer la voluntad de Dios es vital para que tú y yo nos convirtamos en verdaderos siervos de Dios. Y hacer la voluntad de Dios es vital para que al final de nuestros días nosotros seamos reconocidos como verdaderos hijos de Dios. Cuando aceptamos al Señor Jesucristo, todos nosotros fuimos sellados por el Espíritu Santo. Fuimos apartados para Él. Ahí comenzamos una carrera hacia la eternidad. Pero cuando tú llegaste a los pies del Señor y a la salvación, empezaste un camino angosto, difícil. No es fácil de transitar en él. Y para llegar a la eternidad y el Señor nos diga que somos aprobados, es necesario permanecer en la salvación que obtenemos. ¿Y cómo podemos permanecer en la voluntad del Señor? Conociendo su palabra y haciendo las indicaciones y haciendo la voluntad de Dios que está en la palabra del Señor. Esto que yo les estoy enseñando ahorita está golpeando muy fuerte, muy fuerte. Si dejamos de hacer la voluntad de Dios, corremos el peligro de perder la salvación. Y esto ahorita hasta con los pentecostales están viendo problemas, porque ahorita estamos predicando un mensaje en el que solo Dios
solo Dios y tú ya no haces nada. La salvación no se pierde. Tú eres salvo y tú no eres salvo por obras. Así que hay muchos pentecostales que ya están cayendo en esa doctrina. Aquí Jesucristo le dijo a los nuevos convertidos: si permanecen en mi palabra, serán verdaderamente ¿qué? Mis discípulos. A ver, si permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos. Y si no permanecen, hello, ¿quién estará equivocado? ¿Los teólogos y predicadores de nuestros días o el Señor Jesucristo? Fue muy claro Jesús cuando les dijo: si permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos. Y es bien claro cuando Jesucristo habló de esto. Tú y yo empezamos un camino cuando nos bautizamos, cuando recibimos al Señor, y empezamos el camino hacia la eternidad. Y para eso nosotros conocemos la palabra de Dios, y la palabra de Dios nos dice: no robes. Pero tú robas. Yo robo. No adulteres. Pero nosotros adulteramos. No practiques idolatría. Pero tienes ídolos ahí en tu corazón y en tu casa, allá donde nadie ve. No seas borracho. ¿Sí me entienden? La palabra de Dios nos tiene el contenido de la voluntad de Dios para nosotros. Y Él dijo: si permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos. Pero ahora están predicando que no. Tú aceptas a Cristo, te conviertes al Señor y ahora puedes hacer lo que quieras. Si te vuelves homosexual, pues ni modo, tú ya eres hijo de Dios. Si te vuelves asesino, secuestrador, si te vuelves violento, si te vuelves narcotraficante, si te vuelves todo lo que tú quieras, tú ya eres salvo, porque la salvación es por obras. Hello. Pero la palabra de Dios dice lo contrario. La Biblia dice: si permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos. Ahora, ¿qué tan congruente fue Jesús con su palabra, con su dicho? Y hay unos versos que yo les leo a varios de ustedes, y muy frecuentemente desde este púlpito, y yo quiero repetirlos. Estamos hablando de ceguera espiritual. Amén. Ceguera espiritual. Mateo 7, 21 al 23 dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Mi pregunta es esta: alguien que no tenga la Biblia, alguien que no conoce del Señor, alguien que no conoce las Escrituras, ¿cómo va a saber cuál es la voluntad de Dios? ¿Cómo? Entonces quiere decir que cada quien hace lo que interpreta, y cada quien hace lo que le conviene, cada quien hace lo que cree. ¿O hay un libro que nos guía sobre la voluntad de Dios? Escuchen, eres nuevo, eres nueva, y el Señor te dice: haz mi voluntad. ¿Qué le contestarías, Betty? La pregunta está aquí: ¿cómo voy a saber tu voluntad? Porque hacer la voluntad de Dios es clave para que tú permanezcas en la salvación. ¿Cuántos dicen amén? Pero la pregunta es lógica. Ok, ¿y cómo voy a saber tu voluntad? Me la tienes que decir. ¿Qué crees que te diría el Señor? Juan Ramón, ahí está la Biblia, léela y permanece en la palabra para que seas verdaderamente mi discípulo. No hay otra forma. Que si no existiera la Biblia,
pues Juan Ramón haría lo que él piensa que es hacer la voluntad, Paco haría lo que él quiere, Pedro haría lo que él cree, los africanos harían lo que ellos consideran, los latinoamericanos harían, los gringos, etcétera, etcétera. Cada quien haría lo que cree que es la voluntad de Dios. Pero como hay un libro que es universal y se llama la Santa Palabra de Dios, que es la Biblia, luego en la Escritura está lo que el Señor quiere y lo que no quiere. ¿Están de acuerdo? Entonces, el Señor no es incongruente. Le dijo a los que se habían convertido, le dijo a los primeros judíos que se acercaron a Él: si permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos. Hello. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Ya no le está hablando a los judíos, ahora le está hablando a todo el mundo. Y para ese entonces todos conocen la Biblia. Todos conocen la Biblia, porque desde que la Biblia fue escrita, no hay libro que se venda más. No hay libro que no esté de actualidad y que esté en todos los idiomas. No hay ninguna obra humana que sea best seller de todos los tiempos desde que salió por escrito. El Señor les dijo: seréis verdaderamente mis discípulos si permanecen en la palabra. Aquí ya le habla a los tiempos futuros, que en ese tiempo era un tiempo futuro, un tiempo actual. Ahora nos habla a todos. En aquel día, o sea, el día final, muchos van a decir: oye Señor, espérate. Lo que pasa es que actualmente hay muchísimos librepensadores que le aplican la palabra a lo que quieren. ¿Sí me entienden? Ahorita está bien grueso eso. Cada quien está teniendo y aplicando la palabra de Dios a como se le antoja. Y lo peor de todo es que se dicen ser hijos de Dios y pastores algunos. ¿De qué estamos hablando? Ceguera espiritual. Y pues muchos se van a defender, como dice ahí. Pero en el verso 23 viene la conclusión del Señor: y les voy a declarar, se los advierto, dice el Señor, se los advierto, no los conocí, apártense de mí, hacedores de maldad. Hello. Ahora, ¿qué tan claro fue Jesús en eso? ¿Dónde se encuentra la voluntad de Dios? En la iglesia. ¿Dónde se encuentra la voluntad de Dios? En un pastor, en un teólogo, en un predicador o en la Biblia. Así que no te dejes. Si este hombre comienza a enseñarte cosas que van en contra de la Biblia, no te dejes engañar. Porque dices tú: no, es que no checa con la Biblia. Me dices cosas muy lindas, pero no checan con la palabra. Y eso es lo que te tiene que importar. La voluntad de Dios no está en los pastores, predicadores ni teólogos. La voluntad de Dios está en las Escrituras. Si permaneces en las Escrituras, seréis verdaderamente mis discípulos. Si permaneces en la voluntad de Dios, entonces el Señor te va a aprobar en aquel día. Así dice la Biblia. Y si no, te voy a decir: no te conozco. Así está. Juan Ramón, si tú lo interpretas de otra manera, pues ¿cómo lo siento? Si alguien de ustedes interpreta la Escritura de otra manera y a su manera, lo siento mucho. El problema es que no es con el pastor. El problema es que Cristo Jesús en aquel día, hello, no es conmigo, no es con nadie, eres tú y el Señor. La voluntad de Dios está escrita. Y las Escrituras se refieren a la Biblia. Si permanecieres en mi palabra, seréis verdaderamente mi discípulo, mi hijo, nueva criatura. Hello. Así que para hacer la voluntad de Dios, te es necesario conocer las Escrituras. Te es necesario conocer la palabra de Dios escrita. ¿Cuántos dicen amén a eso? Así que el Señor les estaba enseñando los primeros pasos que debían de seguir a los judíos. También les dijo que por medio de la palabra, por medio de la Escritura, conocerían la verdad. Y la verdad
les haría verdaderamente libres. Tú y yo no podemos ser libres sin la palabra de Dios, porque por la palabra de Dios fue hecho todo lo que existe y sustenta todo lo que existe. Sin la palabra de Dios nada puede ser. ¿Y dónde está la palabra de Dios escrita? Ahí, claro. Hello. Cuando venimos, llegamos aquí con un montón de cadenas, de ataduras, de fortalezas, de pensamientos, de cultura, de situaciones que nosotros creemos bien. Porque así nos enseñaron. Traemos un lastre, venimos arrastrando una carga de cadenas, de ataduras, de conceptos, de cultura, de religión, un montón de cosas que nosotros francamente creemos que estamos bien. Pero cuando conocemos la palabra de Dios, de pronto nos estamos dando cuenta de que algo no anda bien en nuestra vida, porque no checa con la palabra de Dios. Que poco a poco, al ir conociendo la Biblia, las escrituras, te vas dando cuenta de que es falso, que es permitido, que es prohibido y que es cierto. Y comienzas a decir: yo pensaba que estaba bien. Hello. Digan amén o ouch. Cuando conocemos la escritura y la palabra de Dios, poco a poco nos va enseñando: hey, esto no. Uy, yo pensaba que estaba bien. Y los libres pensadores: ¿qué tiene de malo? Y lo acomoda a su mano. Pues yo pienso que, yo creo que. Seguramente en la palabra de Dios vas a encontrar. Oigan, pongan bien atención a esto. Seguramente en la palabra de Dios vas a encontrar exhortaciones que te molestan, exhortaciones que simplemente no estás de acuerdo. Un hermano me dijo: pues está bien difícil, me dijo, está muy difícil, pastor, para que yo deje todo lo que he estado practicando por años. Sí, le digo, porque tú no has sido convertido al Señor. Ahí está la palabra. Pues es que es bien difícil, así, bien difícil vas a entrar. ¿Cuántas personas están así? Traen tanto cochinero de afuera que vienen a los caminos del Señor y dicen: no, está bien difícil, mejor me regreso. Yo pienso que acá no está tan mal. Y ya están dudando entre estar aquí y volverse a donde salieron. Hoy estamos hablando de ceguera espiritual. ¡Qué terrible! La verdad no está en un pastor, ya se los dije, en un teólogo, en un cura, en el papa, en ninguna religión. Está en la palabra de Dios, en la escritura, que es la Santa Biblia. Para eso tienes que leerla y pedirle al Señor: Señor, enséñame. Hello. Digan amén o ouch. Oiga, cuando estos creyentes oyeron las declaraciones que Jesús les dijo, se rebelaron, se molestaron y se autojustificaron, argumentando su dignidad hereditaria. Miren lo que contestaron ellos y expresaron así: linaje de Abraham somos, jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo nos dices tú serán verdaderamente libres? ¿Cómo? Fíjese lo que es la ceguera. Fíjese lo que es la ceguera espiritual. Es increíble lo que ellos estaban contestando a lo que Jesús les dijo. Dijeron: nunca hemos sido esclavos de nadie. Fíjese lo que es la ceguera. ¿Cómo que no? Nomás váyanse al libro de los Jueces. ¿Cuántas veces Israel fue subyugado por sus enemigos? Una vez. A propósito, siempre fueron subyugados porque hacían lo incorrecto delante de Dios. Aún peor, cuando ellos le contestan: jamás hemos sido esclavos de nadie. En ese instante mismo el Imperio Romano los tenía esclavizados. Qué grueso, ¿verdad, Juanras? Qué grueso la ceguera espiritual. Cuando alguien de ustedes está ciego espiritualmente, así se los digan y lo comprueben, salen como estos: nunca hemos sido esclavos de nadie.
¿Cómo que no? Si el imperio romano los tenía subyugados. ¿No esperaban un Mesías para que los liberara del yugo romano? El libro de Jueces no nos habla de cuántas veces fueron esclavizados. Y ellos dicen, jamás hemos sido esclavos de nadie. Qué gruesa la ceguera espiritual, hermano. Prendan luces, por favor. Qué gruesa está la ceguera espiritual. Yo te puedo estar hablando verdades como Jesús y tú ahí adentro rechazando lo que te estoy diciendo. No, yo estoy bien. Estos le dijeron al Señor, ¿de qué estás hablando? Y rechazaron a Jesús. Comenzaron a decir, ¿de qué hablas? Nosotros nunca. Primero dijeron, somos hijos de Abraham. Presumieron de su herencia espiritual, hermano Hugo. ¿Cómo dirían ahora, Juan Ramón? No. Somos hijos de Dios. Nosotros somos hijos de Dios. Yo tengo a Cristo en mi corazón. Yo soy salvo y yo soy limpio. Dile al Señor, quítame la venda de los ojos, Padre. Quítame la venda y ayúdame, porque quiero hacer tu voluntad. Quiero hacer lo que a ti te agrada, porque solamente así seré verdaderamente tu discípulo. No hay otra forma, hermanos. Esto no es cuestión de pertenecer a una iglesia. Esto no es cuestión de ir con un pastor de iglesia chiquita, grandota, mega iglesia. No, señores, la verdad no está en las personas. La verdad está en la palabra de Dios. La verdad está en Dios. La Biblia dice que Él es la verdad. ¿Qué dice? Él es la verdad y la vida. ¿Qué más? Y nadie podrá venir al Padre. A ver. Nadie significa, eso te incluye a ti y a mí. Y eso incluye a todo el planeta. Nadie puede venir al Padre si no es a través del pastor. No. A través de la Virgen. A través del Santo. No. Jesús dijo, nadie. Y ahí lo confirma Él. Yo soy la verdad. La palabra la lleva a conocer la verdad. La verdad es Jesús. Y la verdad nos hará verdaderamente libres. Y la libertad y la palabra de Dios, al permanecer en ella, nos hace discípulos del Señor. Y los verdaderos discípulos, yo soy la verdad, y obtienen la vida eterna. Y nadie puede brincarse las trancas. Tú quieres hacerle caso a alguien que te da por tu lado y te hace sentir bien, ya sabes para dónde vas. El Señor no nos invitó al camino de Él para sentirnos bien. No, señores, si la Biblia dice, el reino de los cielos se hace difícil, y solamente los violentos, los atrevidos, los valientes. El camino al reino, dijo Jesús, es angosto y difícil de transitar. ¿Cómo es? ¿Cómo es? A ver, repita conmigo, difícil. Pero el camino del mundo, ¿cómo es? Ancho, espacioso, fácil de andar en él, y muchos transitan por él. Pero la ceguera espiritual a muchos no les hace ver el camino que han agarrado. Dios no te llamó para que pases vacaciones aquí en la tierra. No. Jesús, mira, mismo dice, no ames al mundo ni las cosas que están en el mundo. Hello. ¿Sabes por qué? Porque el que ama al mundo, dice la Biblia, el que se hace amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. ¿Sabes por qué? Porque comienzas a hacer lo que el mundo hace, porque te sales de la voluntad de Dios, comienzas a caminar a tu manera, pero perdiste el rumbo. Y al final hay camino que a la persona le parece justo, honesto, recto, pero su fin es de muerte y condenación. No, hermano, no camines por lo que tú creas, tú piensas, yo siento. No, camina por lo que dijo el Señor. Hello.
No camines por lo que sientes, no camines por lo que pienses, no camines por lo que consideras, no camines en la hora del Señor por lo que lindo que te están diciendo que es. No, Señor. No, 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 no. Camina por lo que dice el Señor. Él te va a llevar al reino de los cielos.